Buenas noches, felicitaciones. Buenas noches. Muy buenas noches. Creo que hoy ha sido un día muy productivo y para cerrar con broche de oro el día 15 de septiembre, el día del grito, tenemos un tema que uno de mis amigos lo ha mencionado, la cefalea, el eterno dolor de cabeza, pero para el médico. Hoy se platicará de las migrañas, los retos en el diagnóstico e innovaciones en el tratamiento agudo. Para ello, el señor doctor Dante Oropesa, jefe del área de neurofisiología Hospital Ángeles de Puebla y director médico de la unidad, con especialidad en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE en neurología. Tiene maestría en sueño, otorgado por la Universidad de Olavide en Sevilla, España. Actualmente se encuentra realizando la maestría en trastornos del movimiento en la Universidad de Murcia en el periodo lectivo hasta el año 2014. Le dejo los micrófonos, doctor. Le dejo la pantalla. Sí, y sea usted bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Ya nada más si me permiten compartir mi pantalla o mi presentación, si es tan amable. Ah, perfecto, ya. Perfecto. ¿Ya la ven todos? Sí, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias al presentador, gracias a la Sociedad de Medicina Interna del Estado de Veracruz, quien me hace el honor de hacer esta presentación acerca de lo que es la migraña, esta expertise que tengo sobre este tema, y sobre todo en lo que asimismo viene el título del reto en el diagnóstico e innovación como el tratamiento agudo. Esperemos que les sea de su total satisfacción. Pero bueno, para no hacer más preámbulo, pues empezamos como tal el tema. Estos son mis conflictos de interés, el cual pues quiero precisar. Y ya entrando más de lleno a lo que es el tema de las migrañas, bueno, pues ¿qué es la migraña? Pues es una enfermedad que si bien es se manifiesta o se representa como un dolor de cabeza, hay que considerarla como una afección que afecta pues a más de 1 billón de personas a nivel mundial, considerada como la tercera enfermedad en prevalencia y la segunda en incapacidad, y que suele en este caso afectar 3 veces por alguna razón más a las mujeres que a los hombres. Uno de cinco mujeres lo puede llegar a tener, uno de 16 hombres lo puede llegar a tener, y uno de 11 niños lo puede llegar a presentar. Así también, uno de cada 4 hogares puede llegarlo también a tener. Muy bien. La migraña no es solo conocido como tal un mal dolor de cabeza, sino es una enfermedad que obviamente se caracteriza por episodios recurrentes de dolor de cabeza que se van acompañados, y esa es su característica, de náuseas, vómito, cambios en la irritabilidad a la luz, al ruido, y obviamente con manifestaciones de tipo aural. Por lo mismo, la característica que se hace señalar y que le da muy propiamente la especificidad a la migraña es que es inhabilitante. Normalmente por clasificación se puede entender que hay migrañas con aura y sin aura. El tiempo de duración que puede llegar a tener es de 4 a 7 horas aproximadamente. Y que en este caso, o hasta 72 horas, perdón. Y en este caso, normalmente, tiene una característica muy particular que es de índole unilateral, de tipo palpitante, en todo caso, que va de un dolor moderado a severo y que va agravándose con lo que es la actividad rutinaria. Normalmente está acompañado de síntomas vegetativos como náuseas y vómito, y con mucha irritabilidad tanto al ruido
como a la luz. Es de característica evolutiva, puede ser de tipo episódica y de tipo crónica, de acuerdo a lo que son los criterios internacionales. La episódica es que te debe de aparecer en menos de 14 veces por mes, y en la crónica tiene que aparecerte pues, en más de 15 eventos al mes. De ahí que tiene esa característica de volverse crónica como tal. Ahora, lo que también es muy característico a los cuadros migrañosos es la manera de cómo estos se llegan a presentar. En ese primer estado prodrómico previo al inicio, por lo regular el paciente puede empezarse a notar con alteración perceptiva de que algo está mal, se siente muy cansado, hay cierta retención de líquidos, y que de allí, de manera abrupta o súbita, le comienza el fenómeno oral. Estos, por lo regular, casi en su mayoría son de tipo visual. Y se manifiesta con centellas o puntos blancos o de formación visual, para luego de ahí iniciar con el brote de dolor que, como ya habíamos comentado, es de tipo unilateral o hemicraneal, y que por lo regular empieza de menos a más. De ahí empieza a sumarse todos estos síntomas como la sonofobia, la fotofobia. A veces en el punto más álgido al dolor es cuando termina con el famoso vómito, y posterior a esto casi siempre empieza ya a ceder el dolor, pero el paciente se siente cansado, fatigado, como agotado de lo que ya fue una terrible crisis de dolor, y que esta normalmente es altamente inhabilitante, perdón. Ya después el paciente vuelve a entrar en un estado de estabilidad, de control, y que de esa manera, pues ya el paciente ya empieza a volver a hacer su vida normal. Ahora, ¿cuáles son los estados o los estados detonantes a estos cuadros migrañosos? Puede ser el mismo falta de sueño, el estrés, el omitir alimentos, hacer ayunos muy prolongados, cambios obviamente en el clima, altitud o en la altitud, viajar en avión, el no tratarse correctamente cierto tipo de dolores de cuello u hombro, el consumo obviamente de alcohol o cierto tipo de alimentos que obviamente pueden volver altamente precipitantes. ¿Cuáles? Los que tienen gran cantidad de elementos nitríticos o conservantes. La migraña, como ya lo habíamos comentado, es la segunda enfermedad más discapacitante, y esto es por los años de inhabilidad que puede llegar a dar. Y normalmente en lo que son evaluaciones estadísticas, se ha llegado a observar que los pacientes pueden llegar a ya no participar en actividades familiares, se ven poco involucrados en ellas, los cónyuges asumen por lo regular la mayor responsabilidad en los trabajos domésticos, y hay mucha preocupación, sobre todo en el entorno familiar, sobre la seguridad, sobre lo que al final esto puede llegar a causar. En lo que son encuestas en los mismos familiares, hablan de que es incapaz de involucrarse en las actividades de los hijos, igual en las actividades domésticas. No se sienten que pueden participar activamente en lo que es en el entorno de la familia, y de allí que obviamente esto es algo que tanto los mismos cónyuges como el mismo familiar a sí mismo lo resiente. El aumento, obviamente, de discapacidad, como lo vemos en la gráfica, va relacionado prácticamente a la frecuencia de los ataques de migraña, como podemos llegar a ver acá, en donde que en este caso, a mayor frecuencia en los ataques, es mayor discapacitante que puede llegar a tener el paciente, mayor discapacidad. Así también cómo se ve reflejado el hecho de que
los pacientes se involucran en servicios de salud, es que a mayor atención médica, pues es mayor el costo en su atención. Y esto es un impacto que obviamente lo van sumando tanto los pacientes afiliados a ciertas instituciones, en donde se hace un gasto realmente importante. Son pacientes que van visitando recurrentemente áreas de urgencias o a consultorios, siempre por esta misma situación del mal control al dolor o de esta repetición frecuente en lo que son sus ataques. Y esto se vuelve un gasto económico pues, para cualquier servicio médico. La abstención, el presentismo, que es algo que va impactando definitivamente, esto está altamente asociado a la mayor intensidad que pueden llegar a tener de dolor en la migraña estos pacientes, así con la mayor frecuencia a sus ataques. ¿Por qué es importante detener la progresión de la migraña? Esto sobre todo tiene que ver con que tenemos que relacionarlo a todos estos factores de riesgo que pueden existir para obviamente evolucionar a su progresión. Y en este caso, los factores de riesgo que normalmente está asociada a la progresión de la migraña es el sobrepeso, la depresión, la ansiedad, el mal dormir, mala optimización de los tratamientos, que conlleva obviamente a cambios de índole neurofisiológico. Y aquí viene lo importante. ¿Qué pasa a alguien que va teniendo frecuentes ataques o recurrentes ataques con malos elementos preventivos? Pues va generando alteraciones neurofisiológicas a lo que es el sistema trigémino vascular, con un aumento obviamente en la excitabilidad cortical y cambios que inclusive ya se han demostrado de índole neuroanatómico, sobre todo en las vías de dolor, y alteración en la liberación de los neurotransmisores que son partícipes en los cuadros migrañosos. Todos este tipo de cambios, el no modificar factores de riesgo, el generar estos elementos progresivos hacia la enfermedad, es lo que hace que al final que el paciente se acostumbre al dolor y de algo que empezó de tipo episódico termine en algo crónico. Así bien, redefiniendo lo que es la migraña, es una enfermedad compleja, neurológica, que es altamente incapacitante, que puede llegar a ser de recurrente, que puede variar de lo leve a lo severo y que se asocia normalmente a estos síntomas neurológicos y vegetativos como son las náuseas, el vómito, la fonofobia, la sotofobia y los síntomas aurales. En lo que respecta a los síntomas, ya lo habíamos comentado, en los estados prodrómicos hay irritabilidad, fatiga, en lo que es la fase oral, que normalmente es de tipo visual, pero también puede ser sensorial o de tipo motor, y los dolores que lo caracterizan es que son unilaterales, con asociación a fotofobia, náuseas, vómito y la famosa fonofobia. Así la sensación del estado postdrómico, que normalmente se asocia a cansancio, dificultad para concentrarse y cambios en el humor. Estos síntomas por lo regular se traslapan y esto normalmente habla de que no todas las características tienen que ser así. Podemos ver pacientes que solamente tienen el dolor de cabeza unilateral, sin estados aurales, eso lo convierte en una migraña sin aura como tal, o puede ser bilateral, ahí el 40% de los pacientes pueden llegar a evolucionar a dolores bilaterales y no necesariamente unilaterales. Entonces, no todo este cuadro que estamos viendo debe de ser así de típico. Pueden ser algunos de estos síntomas que se pueden llegar a presentar, no todos necesariamente en ese orden, pero no deja de ser un dolor de cabeza tipo vascular. Ahora, hay que tomar en cuenta los elementos. Si queremos tratar correctamente a una migraña, hay que ver cuáles son los elementos que así pueden ser los detonadores. Y aquí hay una gráfica muy interesante sobre lo que en este caso son los olores. Normalmente hay un grupo de pacientes quienes caracterizan al que se les detona el dolor de cabeza ante la percepción de ciertos olores. Pueden ser olores dulces, pueden ser olores muy irritables, también así el ver propiamente
campos de luz bastante intensos. Entonces, estos son aspectos que algunas veces sí se pueden evitar, pero muchas veces no. Entonces, esta gráfica nos habla sobre esta relación que hay sobre estos elementos ambientales y que muchas veces, bueno, en algunos casos sí se pueden evitar, pero muchas veces no. La asociación a lo que es en este caso el aspecto genético. Decimos que cuando nosotros diagnosticamos una migraña siempre establecemos que tiene un patrón genético y así mismo pues realmente es la relevancia. Siempre está asociado a que alguno de los padres o familiares normalmente hayan padecido también estos ataques y esta es la relación genética. De allí que las migrañas más altamente estudiadas donde han surgido muchas de estas teorías son las famosas migrañas familiares, las cuales obviamente ya se han detectado genes que están altamente ligados sobre todo a la disfunción de las vías del péptido relacionado al gen de la calcitonina, por lo que en un momento dado justifican por qué estos pacientes tienen estos cuadros tan complicados de migrañas asociados a estados plégicos o hemipléjicos. Y bueno, pues en esta gráfica se muestra no nada más la relación de estos genes ligados a las migrañas familiares, a las migrañas hemiplégicas familiares, sino también a otros genes que pudieran participar también en la relación del desencadenamiento o la disfunción de la migraña. En lo que ya es entender el concepto mismo de cómo es que esto va surgiendo, pues hay que entender que es un desorden de índole neurovascular, donde hay cambios en la activación neuronal como un principal factor que contribuyen más adelante a una vasodilatación craneal. Esta disfunción del sistema nervioso periférico y central juega un papel fundamental en el entendimiento de los cuadros migrañosos. Y aquí vemos esta tabla en donde comienza como tal el ataque. Primero empieza a ver lo que es esta depresión en la propagación cortical, que es una activación anormal cerebral, que de allí clínicamente se refleja con lo que es el famoso fenómeno oral. O sea, empieza a haber una alteración en áreas cerebrales y que esta alteración es lo que conlleva a activar luego al sistema trigémino vascular. Esta activación o sobreactivación genera que se empiecen a liberar los famosos péptidos o neuropéptidos proinflamatorios, que son los que van alterando más todavía al sistema y por ende hace que se empiece a generar una alteración en el centro del control del dolor disfuncional. De ahí que estos dolores propiamente no se puedan detener una vez que esta alteración o esta disfunción comience a partir, es cuando obviamente ya se establece como tal el cuadro migrañoso. El sistema trigémino vascular a menudo es reconocido como un jugador clave en el desarrollo de estas migrañas y estos factores subyacentes pueden conducir ciertamente a una hiperexcitación y una activación en estas neuronas. Las meninges craneales, quienes están a su vez inervados por muchas de estas neuronas aferentes nocioceptivas, durante el ataque de estos nervios, hay esta liberación, se explica esta liberación inflamatoria que da como tal tanto a la inflamación neurológica, a la vasodilatación y después a mayores actividades nociceptivas con una propagación a la respuesta al dolor. El tronco encefálico que vemos acá en el cuadro derecho tiene funciones de tipo modulador. O sea, ¿qué quiere decir? Que constantemente está tratando de regular estos elementos de dolor, pero al verse disfuncionado, al verse alterado, ahí es cuando ya no puede contener como tal o inhibir como tal el dolor y por ende hace que todo el sistema se descontrole, todo el sistema se altere y de ahí que el dolor continúe y que el paciente, bueno, pues tenga todas estas cascadas de elementos de neurotransmisión y péptidos que cada uno juega un papel fundamental y que gracias a ese entendimiento, bueno, pues comprendemos que hay una gama de tratamientos
que podemos regular cada uno de estos neurotransmisores y por ende contener a la cefalea migrañosa. En el caso del primero, la serotonina, que normalmente su papel en la cuestión del dolor es nociceptiva y condiciona como tal una vasoconstricción. En el caso del gen, del péptido relacionado al gen de la calcitonina, esta participa en una inflamación igual neurogénica con mucha vasodilatación y que esta se ve aumentada a nivel de regiones plasmáticas y del líquido suprarraquídeo, por lo que obviamente está altamente relacionada su participación en cada uno de estos cuadros migrañosos. Esos son los dos primeros neurotransmisores que más se han estudiado al respecto, pero se sabe que hay otros que obviamente participan también en los cuadros migrañosos, como la sustancia P, el péptido intestinal vasoactivo, el polipéptido activador de adelinato de ciclasa pituitaria y el famoso glutamato. Estos péptidos o estos neurotransmisores regulan como tal el dolor al ataque mismo, en donde se cree que esto exacerba como tal, o estos exacerban más la inflamación neurogénica y la señalización al dolor, y obviamente la liberación propiamente del péptido relacionado al gen de la calcitonina y el glutamato hiperexcitan a las neuronas periféricas, las cuales pueden propagar una respuesta periférica al dolor del sistema nervioso central. La mayoría de estas neuronas del trígeno también son de índole serotoninérgico, eso es particularidad, donde hay esta clase de receptores de 5-HT, del 1B, del 1D y el 1F son de los más estudiados, de los cuales actualmente ya hay tratamientos que actúan como antagonistas a estos receptores y de ahí el beneficio para obviamente el control de la misma. De los más recientemente estudiados son los receptores 5-HT, 1F, el cual se encuentran en todas las neuronas periféricas y centrales y que involucran y están altamente involucrados en la fisiopatología de la migraña. Y más adelante vamos a ver cuál es su relevancia, sobre todo en la parte terapéutica. En la base del diagnóstico, cuando hablamos de diagnóstico, decimos, ¿cómo diagnosticamos a la migraña? Pues la migraña se diagnostica a través de una muy buena historia clínica y es de lo que ahorita hemos estado platicando sobre lo que es una descripción propiamente de los eventos que se van generando y que le dan esa característica al dolor migrañoso, y que es el dolor de tipo pulsátil, hemicraniano, que vaya de menos a más, que está asociado a esto de las náuseas, vómito. Todo eso hay que preguntarlo, hay que irlo evaluando correctamente para que nosotros podamos definir en un momento dado que se trata de un cuadro migrañoso. Y aquí quiero aclararlo muy bien. No quiere decir que haya un estudio que nos confirme el diagnóstico de migraña. Eso es importante. Por lo regular, los exámenes físicos son los que obviamente son de alta confirmación, pero que ahí también nos podemos dar cuenta que no es el típico cuadro migrañoso, en donde sí hay algún signo de irritación meningia, un reflejo anormal o una alteración que nosotros nos alejemos de la idea de que se trata de una migraña. De allí que estén justificados ciertamente los estudios de neuroimagen y obviamente estudios más complejos para así descartar en un momento dado que pueda ser, se pueda pensar que es un dolor de cabeza más bien secundario. La distinción, esto es importante, la distinción de otras cefaleas primarias es un requisito previo para el tratamiento exitoso. La distinción de las cefaleas secundarias es crucial porque algunos de estos trastornos son graves y potencialmente hasta mortales. Aquí les voy a poner rápidamente un cuadro que era lo que hemos estado ahorita platicando de la migraña, su duración de 4 a 72 horas, que por lo regularmente es unilateral, de moderado a severo, es la característica que le da ese tipo de dolor, pulsátil, asociado a fonofobia, sotofobia, náuseas, vómito, y a menudo obviamente lo agravan las rutinas físicas. En el caso del dolor de cabeza tensional, esto es diferente. Por lo regular es muy variable, puede durar horas, puede durar días, no tiene este cuadro abrupto, súbito, que es lo que caracteriza la migraña.
Casi por lo regular en las secuelas tensionales son bilaterales o holocranianas en un momento dado, si le decimos, usualmente mediano, tolerable, y la característica es que más que pulsátil es opresivo, y a menudo, ninguna ocasión, no hay esta asociación de fotofobia o sonofobia, en algunos casos sí, pero por lo regular este síntoma no es muy predominante. Y las rutinas físicas no lo agravan, por lo que en este caso son dolores más tolerables, más crónicos, que normalmente causan un poquito de pesadez, pero no son incapacitantes. Eso es lo característico. Y ahí por ahí se nos sale otro tipo de dolor que también es el que nos da mucho dolor de cabeza, es la cefalea en racimo o la trigemia vascular. Estas cefaleas tienen una peculiaridad de durar entre 15 a 180 minutos en promedio. Pueden llegar a ser muy parecidos a un ataque de migraña al ser unilaterales, orbitarios o supraorbitarios y altamente severos. De ahí que sea muy común confundirlos de las migrañas, pero acuérdense, la característica es la forma de cómo se establecen, cuánto es lo que duran, tienen espacios, estados asintomáticos, donde obviamente más bien son dolores que repiten durante un lapso de tiempo y que vuelven otra vez a aparecer casi siempre en el mismo lapso de tiempo. Entonces, tienen esa peculiaridad que eso ya no se sigue como tal a una migraña. Y que aunque en estos casos hay también síntomas que le son muy característicos, como son el que haya una inyección conjuntival en el mismo lado del dolor, con una congestión nasal, ligera tosis o caída del párpado, y que estén algo inquietos o ansiosos los pacientes, esto obviamente no se caracteriza del todo a lo típico de las migrañas con las náuseas, con el vómito. Aquí no terminan vomitando los pacientes. Entonces, esto es importante. Ahora, para diferenciarlo de lo que en este caso son dolores secundarios, dolores causados por eventos, realmente peligrosos, que pueden llegar a ser peligrosos para el paciente, es como aquí vemos en las banderas rojas, la cefalea teteroide. Es un dolor abrupto, igual muy parecido a una migraña, pero es tan intenso el dolor que no cede tan fácilmente a los analgésicos comunes, y sobre todo que en este caso es persistente. Aquí no tiene tanto las características pulsátiles, sino a veces pueden llegar a ser lascivas o opresivas, pero que el dolor es muy, muy intenso y no va cediendo, no fluctúa, pero no cede. Sí puede acompañarse de síntomas de índole disautonómico, como es la náusea y el vómito, pero aquí el vómito es casi en proyectil. Entonces, esto está más ligado a lo que son hemorragias de índole subaracnoidea. La aura típica, el que te diga alguien, es que me dio el dolor, me dio el aura, tuve visión doble, pero no se me ha quitado. Llevo una semana o 2 semanas sin que se me quite la visión doble. Ah, caray, eso no es un aura, eso es más bien una secuela de algún evento, de algo que sucedió, pero que ahí se estableció propiamente. Lo ligado al trauma, pues es un paciente que tiene un dolor, pero pues está obviamente siendo persistente y hay una relación de trauma o de golpe, pues esto más que ser una migraña, pues es un hematoma, hay que hacerle ahí un estudio de imagen. Los dolores de cabeza que han sido crónicos de muchos años, pero que han ido progresando, se han ido sumando a través de los meses o los años, síntomas de náuseas, vómito, que son muy parecidos a la migraña, pero la característica es que son crónicos totalmente, o sea, no ceden tan fácilmente. Esos no son migrañas, son dolores ocasionados por lesiones ocupativas seguramente. Y así también los otras banderas rojas que normalmente nos tienen que llamar la atención es el agravamiento por movimiento postural, el que se vea exacerbado obviamente por el estornudo, por la tos, por el ejercicio, que esté asociado a cambios de peso o alteraciones en la memoria, pues eso definitivamente ya no correspondería a una migraña, o los dolores simplemente que dicen esto parece una migraña, pero le inició a alguien de más de 50 años, ah caray, eso no es muy común, por lo que en este caso se vuelve una bandera roja. Y claro que si en este caso, además en la revisión hay fiebre, hay rigidez de nuca, síntomas focales, la pérdida del peso y un deterioro cognitivo, seguramente es algo secundario. Esto es algo que hay que tomar siempre en cuenta. Ahora bien, el enfoque a los tratamientos de la migraña debe ser multidimensional.
En lo cual, obviamente, tenemos que ayudar a los pacientes a regular estilos de vida y gestionarlos. En este caso es promover el que duerman mejor, el que si están obesos que pierdan de peso, que evite el alcohol, evite la cafeína, que haya un manejo en las condiciones de comórbidas. Es como un primer punto para lo que es el manejo a un objetivo general a la terapia. Y en este caso, cuando ya hablamos de terapia o de manejo a la terapia, obviamente es uno, que tenga el objetivo de provisionar un alivio sintomático al dolor, que este sea rápido, que evite, limite su recurrencia y obviamente que el medicamento sea altamente tolerado y que además no haya tantos efectos adversos. Y como objetivo también en la terapia preventiva es disminuir notoriamente las características clínicas generales de la migraña, por ende que no haya que disminuya esta recurrencia, que haya una buena adaptabilidad al tratamiento y obviamente que se evite el abuso a los medicamentos, que desgraciadamente es algo muy común ya en nuestros medios, ver para aquellos pacientes quienes están abusando de los analgésicos, abusando de estos tratamientos que ven en medios y que desgraciadamente lo único que terminan haciendo es complicando los cuadros migrañosos. Ahora, hablando específicamente del tratamiento, del manejo agudo de la migraña, ¿qué es lo que se recomienda? Ahí viene esta primera tabla, en donde es la primera línea de la medicación, y que ahí en este caso se recomienda que se use el ibuprofeno, el ácido acetil, o ibuprofeno en pacientes que obviamente con esto se resuelven, con el uso común de esta clase de medicamentos, de ahí que no necesitan otra cosa más. Aquí el problema es el abuso o que en un momento dado comiencen a usar de forma exagerada o el cuadro que pasó de ser episódico a ser algo de tipo crónico y en donde se está abusando en la ingesta de estos medicamentos. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que está a la derecha dice sangrado gastrointestinal, pues eso es lo que va a ocurrir obviamente cuando el paciente consume una cantidad exagerada de este tipo de fármacos. Si en este caso para algunos no resulta el ibuprofeno, hasta el mismo paracetamol puede llegar a ser útil. Los antieméticos también son recomendados como primera línea. En el caso de los más recomendados es el uso de la domperidona y la metoclopramida de 10 miligramos cada 8 horas si fuese necesario, pero que en un momento dado estos últimos está altamente ligados, sobre todo la metoclopramida, a generar o disinesias secundarias o poner rígido a nuestro paciente, por lo que para ciertos padecimientos degenerativos como es el Parkinson, sí tiene que estar contraindicado. Y ya hablamos de la segunda línea, que bueno, que para muchos de nosotros ya no se vuelve la segunda, sino más bien la primera línea, a lo que en este caso nosotros sugerimos o recomendamos como manejos abortivos al dolor de cabeza. Y de ahí viene toda esta lista: el sumatriptán, el solmitriptán, el almotriptán, el eritriptán, el favotriptán y nalatriptán. Todos estos medicamentos en su mayoría ya se encuentran aquí en el país. Muchas veces de los más recomendados son los que tienen usos de índole subcutáneo, sublingual, como es el caso del sumatriptán, muy efectivos, son rápidos. La clave obviamente para su buen manejo es que estos se lleguen obviamente a usar en el inicio al ataque del dolor migrañoso. ¿Para qué? Para que tengan ese efecto abortivo. Si duran más allá de 1 hora, ya por lo regular el dolor se establece, ni el triptano tan siquiera o el analgésico no le va a ayudar mucho. ¿Y aquí qué vemos? ¿Cuáles son los problemas de los triptanos? Son la asociación a las enfermedades cardiovasculares. Nos ha pasado muchas veces que damos estos medicamentos, los pacientes ven el beneficio, pero también terminan en este tema del abuso farmacológico. Empiezan nos damos cuenta luego que así como han llegado a abusar de otros tipos de analgésicos, empiezan también a abusar de los triptanos y nosotros estamos muy preocupados de decir, este señor no tarda en que le dé un infarto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que estos medicamentos también tienen ciertas contraindicaciones, más cuando está hipertenso o cuando tiene ya ciertos riesgos cardiovasculares. El paciente es de ahí que está su uso contraindicado.
Y viene por tercer lugar esta tercera línea de medicamentos para manejo agudo, como son los gepantes, que todavía no los tenemos en México, el Ubogepan y el Rimegepan, que son medicamentos que pareciera que están dando muy buenos resultados. Esperaremos pronto su uso para así tener esa experiencia de cómo realmente pueden resolver el manejo agudo a la migraña. Y los que ya están acá son los ditanes, que en este caso es el Admitidan, que ya se pueden encontrar en dosis de 50, 100 y 200 miligramos vía oral, de los cuales han demostrado ser todavía hasta más efectivos que el uso de los triptanos, y que hoy por hoy pues también es una opción dentro de las líneas farmacológicas que llegan a ser muy útiles para los pacientes. En el caso de, regresamos un poquito a los triptanos, ¿qué hacen estos? Pues son agonistas a los receptores de la serotonina, en donde forman parte clave para evitar toda esta cascada de liberación de neuropéptidos y por ende evitar que se establezca el cuadro del dolor migrañoso. Su utilidad es que alivian, efectivamente, son efectivos, son rápidos, normalmente pueden controlar o evitar que el paciente termine en la náusea o en el vómito, y tienen una efectividad de más del 65%. Entonces son medicamentos muy útiles y muy aceptados. Sin embargo, bueno, pues también tienen sus contraindicaciones, con lo que en algunos casos pueden llegar a asociarse a síndrome serotoninérgico si es que el paciente está ingiriendo o a la vez está tomando algún ICRS. Y en este caso, también se toman en cuenta que están limitados a aquellos pacientes quienes padecen de problemas coronarios, cerebrovasculares, enfermedades vasculares, hipertensiones no bien controladas, y que obviamente también tengan algún tipo de migraña muy compleja, como son las hemiplégicas, ¿no? Y así también no se pueden estar combinados con muchos fármacos. Cuando hablamos de su respuesta, de su utilidad, pues, se habla de que ciertamente el 65 pueden llegar a ser respondedores, pero ese 40 que no responden, esto pues obviamente no quiere decir que no vayan a responder a ninguno. Se tienen que intentar por lo menos cambiar a otro, un segundo, tercero, pero sí hay pacientes quienes definitivamente no responden a los triptanos. O sea, se les da, eso nos hace muchas veces dudar acerca del diagnóstico. ¿Será una migraña o no lo será? Pero por lo regular siempre hay que intentar darle 1 o 2 o 3, y si así de plano no, pues quitarnos la idea que realmente el triptano le va a poder ayudar. También antes de tomar la decisión de que obviamente el triptano no le va a hacer efecto, hay que tomar en cuenta que puede ser por una absorción baja, porque no lo está tomando de manera adecuada, lo está tomando muy tardíamente, sigue abusando de los analgésicos estos pacientes, la dosificación no fue la adecuada, está tomando cantidades muy subóptimas, y obviamente, bueno, pues también tomar en cuenta la variabilidad de cada individuo. Y aquí les presento esta tabla muy interesante de cuáles son las líneas en la atención escalonada a los ataques migrañosos. Como ya dijimos, siempre empezamos por los antiinflamatorios, de ahí que si no llegara a ser suficiente, seguir a una segunda línea donde ahí entran los triptanos. Por lo regular se pueden combinar también con los mismos antiinflamatorios, pero si en esto todavía no fuera suficiente, a 3 ataques consecutivos. O sea, ¿cómo lo vamos a ir midiendo? Pues que el paciente sigue teniendo ataques consecutivos a dolor de cabeza. De ahí ya nos pasamos directamente a los ditanos o a los gepantes, que en este caso pues, se van a hacer hoy por hoy los ditanos, que son los que más alta efectividad. Y bueno, hablando ya específicamente del admititan, que es el primero en su clase, dirigido selectivamente a los receptores 5HT1F, y que como ya vimos, esta selección tan específica puede como tal penetrar a todo lo que es el sistema nervioso, tanto periférico como central, y lo cual le da una alta efectividad.
La ventaja de usar, de que el lasmitintal sea específico al 5-HT1F es que no causa vasoconstricción, a diferencia de lo que es los clásicos triptanos, y de ahí que no tiene ese problema de estar contraindicado en pacientes con problemas hipertensivos o cardiovasculares o coronarios. Otra ventaja que tiene es que es lipofílico, quiere decir que se penetra rápidamente a la membrana hematoencefálica, lo que lo hace ser rápido, que eso es importante, que su acción no es retardada y que en un momento dado ha demostrado que puede alcanzar altas concentraciones en muy poco tiempo. Lo cual, el que actúe rápido es que inhibe rápidamente las vías periféricas y centrales al donor, puede ejercer efectos terapéuticos sin esa vasoconstricción y claramente inhibe la liberación de neurotransmisores como el péptido relacionado al gen de la calcitonina y por ende lograr esa máximo beneficio. Sus dosis que ya habíamos platicado, es de 50, 100, 200. Hay gente que con 50 es suficiente, pero a veces se tiene que ir escalando si es que no ve una pronta o más rápida evidencia hasta los 200 miligramos por día. Esto obviamente con ciertas limitancias, pero los pacientes que así van experimentando el uso de este nuevo tratamiento, pues realmente van ellos estableciendo que sí hay una cierta superioridad a lo que es la efectividad de la remisión del dolor agudo. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué hacemos tanto hincapié en liberar al dolor de la venta? Bueno, porque al ser una enfermedad debilitante asociada con un impacto negativo, pues es lo que hace que el paciente adquiera una buena adherencia al tratamiento. La falta de adherencia es obviamente porque no hay efectividad y eso es lo que vemos con los otros tratamientos. Cuando se le da un analgésico común o se le da un triptano y estos no hacen su efecto, pues los pacientes dicen a la goma, yo regreso a mis otros medicamentos, a los que tienen cafeína, a los que para mí en ese disqueabuso farmacológico me daban cierto beneficio. Así que estos yo no me apego, yo no los sigo. Asimismo, las asociaciones médicas, la FDA, la EMA, que es la europea, por lo regular dice que en el criterio de valoración primaria de eficacia para la libertad del dolor es que resulte eficaz en las primeras 2 horas. O sea, que tiene que ser rápido, que tiene que ser efectivo. Esto es importante para que el paciente obviamente se adapte luego a la medicación. Y el que no se controlen, el que no se logren liberar tan fácilmente, pues ese es el riesgo a que se hagan crónicos, que haya obviamente un deterioro en la calidad de vida de los pacientes y la eficacia obviamente al mismo sea poco útil. La meta como tal de los pacientes con migraña es la libertad rápida al dolor, que obviamente es que el paciente siga en esa constancia de la adquisición del mismo tratamiento y que normalmente le den esa buena apreciación de utilidad al mismo fármaco, ¿no? La satisfacción del paciente requiere, claro, que el fármaco inicie rápido, libere rápido del dolor, se mantenga sostenido libre del dolor, haya un alivio rápido a los síntomas asociados al dolor con una consistencia de liberación a los ataques y obviamente con pocos efectos secundarios del mismo. Ahora, hablando un poquito acerca del manejo preventivo a la migraña, es que esto es fundamental cuando ya existen los criterios, cuando ya el paciente está rebasando más de 15 o 20 días de ataques continuos de dolor de cabeza, esto ya está afectando la calidad de vida, entonces su calidad de vida. Entonces ya son pacientes que ya acuden a la consulta ya rogando, pidiendo algo para evitar que tenga estos continuos ataques. No debe de ser considerado un tratamiento preventivo para cuando tenga
muchos ataques. O sea, estamos hablando que si un paciente a lo mejor todavía no tiene el criterio de ser una migraña crónica, o sea, no tiene más de 15 ataques mensuales, sino que tiene 4 o 5 ataques, ya es suficiente para decir, usted está indicado, se le puede indicar un tratamiento preventivo a la migraña. ¿De cuáles estamos hablando? Estos, como aquí se mencionan, los de primera línea, perdón, son los beta bloqueadores. Entre ellos se conoce el atenolol, el bisoprolol, el metoprolol, el propanolol, que normalmente son los más usados. Tiene sus ciertas contraindicaciones, obviamente. Aquellos pacientes que tienen bloqueos AB, asma, falla cardíaca, no se deben de utilizar. También hay que tomar en cuenta que los pacientes de migraña tienen una característica de tener cifras tensionales bajas, entonces hay que ir cuidando el que no se nos pase la mano con esta clase de medicamentos, porque si no, pues los hipotensamos y ahí vienen las famosas lipotimias. Y están los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, de los cuales se puede utilizar el candesartán, muy buena utilidad. De ahí los anticonvulsivantes, el famoso topiramato, muy bueno, de 50 a 100 miligramos por día, que está contraindicado en la nefrolitiasis, en embarazo, lactancia. Este es uno de los mejores tratamientos también profilácticos. Sin embargo, algo que pasa con el topiramato es que no todos realmente los pueden llegar a tolerar. Tienen ciertos efectos muy peculiares, como el adormecimiento en manos y pies, y esto hace que los pacientes pues, no se adapten tanto. Enlentecimiento mental, si se lo damos a una persona mayor, híjole, también podemos tener ahí algunas consecuencias. Y de ahí seguimos a la segunda línea de fármacos, como es el uso de antidepresivos tricíclicos con la amitriptilina, los antagonistas de calcio como la flunarizina y los anticonvulsivantes como el valproato de sodio. Este último, pues obviamente está contraindicado en pacientes con daño hepático y tienen muchos efectos secundarios. Y de ahí aparece esta tercera línea de medicamentos, que es el uso de la toxina botulínica, que hoy por hoy es uno de los tratamientos también muy recomendados, muy costosos desafortunadamente, pero que también son útiles para aquellos pacientes que han fracasado una terapia convencional preventiva y que pues no nos queda otra más que aplicar la toxina, infiltrarla obviamente en toda la cabeza, y esta por regular se puede estar repitiendo cada 6 meses. Y de ahí viene lo último, los anticuerpos monoclonales contra el péptido, el gen relacionado a la calcitonina. Y ahí tenemos varios monoclonales, el lenerumab, el fremanezumab, perdón, el galcanezumab, que es uno de los que más actualmente estamos utilizando, y el epitinesemumab. Estos monoclonales, hoy por hoy los que ya podemos encontrar en el mercado actual, el mercado de México, es el lenerumab y el galcanezumab. Los otros están ya casi a punto de llegar a México. Y que en este caso, ¿cuál es la gran ventaja que nos da? Pues que estos fármacos normalmente son de aplicaciones mensuales, casi no tienen efectos secundarios, sí tienen ciertas indicaciones, contraindicaciones, como el no usarlo en pacientes con historiales de EBC, hemorragia reumatoidea, cardiopatías coronarias, enfermedades inflamatorias intestinales, EPOC o con problemas de cicatrización. El fracaso de un tratamiento preventivo no predice el fracaso del tratamiento con otras clases de fármacos. Eso es importante, excepto cuando el fracaso se debe a una mala adherencia. La adherencia al tratamiento suele ser muy escasa, pero se puede mejorar con esquemas de dosificación simplificado una vez al día o menos en este caso. Para la mayoría de los medicamentos preventivos, la experiencia clínica sugiere que ya pasando por lo menos de 6 a 12 meses, esto puede considerarse un éxito o un fracaso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no hay que desesperarnos. Si el tratamiento preventivo no logra hacer esta remisión, por lo menos durante el primer mes, no hay que considerar como un fracaso, hay que esperar y hay que explicar a los pacientes que uno tiene que ser paciente hasta lo que en un momento dado es la prevención o que haya una remisión como tal a la frecuencia de los ataques migrañosos. Aquí me gustó esta tabla en donde cuando considerar darle un tratamiento preventivo, bueno, ya después del cuarto o quinto ataque.
Ya cuando en un momento dado los pacientes mensualmente están reportando más de 5 ataques al mes, ya consideren que sí se puede llegar a usar un tratamiento preventivo. El uso de medicamentos agudos y uso de recursos médicos en pacientes también, obviamente, denotan pues un resultado favorable, que si a menor ataque, obviamente son menos visitas médicas, menos uso de recursos médicos, por lo que en este caso los hospitales están, pues ahora sí, fabulosos en usar esta clase de fármacos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 40% de pacientes con migraña son diagnosticados profesionalmente y solo el 12.4% responden, obviamente, estuvieron con tratamientos preventivos, a pesar de que casi el 40% de los pacientes fueron elegibles al tratamiento preventivo. Cerca del 50% de las personas con migraña descontinúan, vean el problema que hay con respecto al apego, descontinúan sus tratamientos después de los primeros 60 días. Y el 40% por lo regular hablan de una falla del tratamiento preventivo. Entonces, aquí igual que en los tratamientos agudos, aquí igual puede existir un desapego como tal a los tratamientos y más a los que en un momento dado no tuvieron una alta eficacia o no respondían satisfactoriamente. De los resultados a partir de análisis retrospectivos se reclamó y se mostró que se prescribieron múltiples líneas de tratamientos, por lo menos en 22% de las personas con migraña episódica y hasta en un 40% de personas con migraña crónica. Y el 50% comenzaron por lo regular o progresaron a una segunda línea de tratamientos y en algunos casos hasta una tercera parte a una tercera. Y el 70%, las razones para cambiar o suspender los tratamientos estaban ligados a faltas de eficacia y la tolerabilidad del tratamiento. Por eso es que hoy por hoy estamos dando mucha importancia a estos nuevos tratamientos como son los monoclonales para el péptido relacionado al gen de la calcitonina, que hoy por hoy ha demostrado una alta eficacia. Pero ¿qué es este monoclonal? Bueno, ¿qué es el péptido? Normal es un pequeño neuropéptido de 37 aminoácidos con una amplia distribución en sistemas tanto periféricos como centrales. Se ha demostrado que este péptido está en gran cantidad en el sistema trigémino vascular y se expresa en el 50% de las neuronas de ganglios del trigémino, tanto en áreas centrales como periféricas, y tanto también se ha visto en la médula, pero también fuera del sistema nervioso, como es las vías del tracto gastrointestinal. Y todo es lo que este péptido, todo lo que se ha ido relacionando. Digo, participa no nada más en el tema del desencadenamiento de la migraña, sino también se ha ligado a las regulaciones homeostáticas de la presión arterial, en el tema de la cicatrización de heridas, en el control de la obesidad, de la diabetes, aterosclerosis, también contribuyen a factores de envejecimiento y artritis, y obviamente está altamente implicado en cuestiones de liberación inflamatoria en la migraña, ya que se ha visto que cuando están los episodios migrañosos, sus niveles aumentan considerablemente, y que estos, a través de estudios experimentales de infusión, pues es lo que se ha demostrado que induce los ataques, y que cuando ya pasa el ataque, nuevamente este péptido vuelve a valores normales, y que pareciera que este gen se asocia mucho al síntoma de la fotofobia, que lo presentan muchos de los pacientes migrañosos. Y bueno, ¿qué es el galcanezumab? El galcanezumab es un monoclonal, que es un anticuerpo IgG4, el cual está indicado en el tratamiento preventivo. Pero ¿qué es el anticuerpo? ¿Qué son estos anticuerpos? Que son inmunoglobulinas, por realidad de 4 cadenas, 2 ligeras, 2 pesadas, igual que cualquiera inmunoglobulinas conocidas, pero que estos normalmente son de desarrollo biológico específico. O sea, estos normalmente son fabricados por ingeniería biológica,
en donde generan o los modifican para atacar antígenos específicos con fines terapéuticos. Normalmente es la IgG es la que más se llega a ocupar de todas estas inmunoglobulinas para la fabricación de estos anticuerpos como tal, o monoclonales como tal. Y bueno, ¿qué se les prepara para atacar? Por regular, para en el caso del galcanezumab, van directamente sobre el péptido, o sea, inhabilitan al péptido del gen relacionado a la calcitonina para que no llegue a sus receptores correspondientes y por ende activen toda la cascada inflamatoria. En el caso del otro monoclonal conocido que actualmente está en el mercado es el famoso anakinumab, que es más que atacar directamente al péptido, ataca directamente al receptor y así bloquea igual su acción. Está indicado, obviamente, como tratamiento preventivo en adultos con al menos 4 días de dolor de cabeza al mes y por lo regular, este anticuerpo no induce reacciones de complemento inmunitario, por lo que es muy seguro y se degrada rápidamente. Puede prevenir todos estos procesos patológicos asociados a la migraña al ir modificando propiamente al péptido del gen relacionado. Entonces, ¿por qué? En conclusión, ¿por qué los nuevos tratamientos para el manejo agudo y preventivo de ataques de migraña? Uno, para mejorar la calidad de vida y productividad en el trabajo, lograr que el paciente vuelva a estar haciendo su vida normal, que es importante, evitando con ello un impacto en su calidad de vida. Y dos, para prevenir también que las migrañas se hagan crónicas, progresen, que eviten generar cambios neurofisiológicos, anatómicos, neuroquímicos y que obviamente proporcionen nuevas opciones terapéuticas a los pacientes. Todo esto es obviamente con una necesidad de la profilaxis de la migraña, tolerar correctamente a estos agentes, evitar potencialmente la progresión y, como ya repetimos, mejorar la calidad de vida. Pues muchas gracias por la oportunidad de así platicar acerca de este tema. Muchas gracias a usted, señor doctor. Le agradecemos infinitamente a nombre del Colegio de Medicina Interna su participación, obviamente del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz. Hay algunos comentarios, si usted me los permite. Sí. La palabra migraña, para aquellos compañeros que les gusta un poquito analizar las palabras, recuerden que el lenguaje español pues ha sufrido degeneraciones. La palabra migraña viene de hemicrania, y la palabra hemicrania se ha ido degenerando hasta que llegó hoy día a la migraña. No es un simple dolor de cabeza, es algo más complicado, muchísimo más complicado, como ustedes se pudieron haber dado cuenta, con todas estas nuevas investigaciones, nuevos tratamientos y nuevas terapias profundas para investigar y tratar obviamente el problema. La degeneración de la palabra, repito, culminó en lo que hoy día el señor doctor en forma brillante expuso. Le agradecemos, señor doctor, su presentación. Y yo quisiera preguntarle, es una pregunta personal. Los pacientes que tienen migraña aparentan siempre tener una clínica más o menos característica. Pero a mí me queda la inquietud que no hay que hacerles estudios a todos. Yo creo que todo paciente, digo, es un comentario personal, todo paciente que se acusa migraña, o que, mejor dicho, que acusa cefalea, podemos decir es migraña, y no. Puede ser que ese paciente culminó esa migraña en realidad con una hemorragia cerebral. Se me ocurre pensar, por ejemplo, un aneurisma, se me ocurre pensar otro tipo de patologías, que usted tiene más experiencia que nosotros. Sí. Adelante. Sí, eso es lo relevante en base a lo clínico. Ciertamente hay que tomar en cuenta que no todos los dolores de cabeza son migrañosos. Digo, de ahí que hay que entender muy bien las características de las famosas cefaleas primarias, pero también de las cefaleas secundarias, que en un momento dado, como ya vimos en la tabla, vienen las famosas banderas rojas.
Si estamos hablando de un curso del dolor, que no es lo más típico a la migraña, o más aún, hay síntomas de focalización, definitivamente merece hacerse un estudio. Pero hay veces o muchas veces que los cuales son muy típicos, son muy característicos a una migraña. Ahí es donde obviamente uno puede evitar en un momento hacerle algún estudio. Es muy común a veces en nuestra práctica, y no tanto por nosotros, sino a veces por exigencias del mismo paciente o los mismos familiares, de ahí va la pregunta de, ¿no le va a hacer algún estudio? ¿Que acaso no le va a hacer una tomografía? Señora, a lo mejor no lo requiere, pero si se lo quiere, se lo hacemos, no hay ningún problema. Uno ya sabe que es una migraña, sabe que va a estar todo normal, pero en un momento dado, bueno, si eso da esa tranquilidad, sobre todo a los familiares, de que el estudio sigue saliendo normal, bueno, pues adelante, ¿no? Y todavía a veces salen normales, y entonces te hacen la segunda pregunta, ¿y por qué está con el dolor? Les dije que era una migraña, o sea, no iba a salir absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, eso es lo que a veces suele llegar a pasar. Muchas gracias, doctor. Aquí hay una pregunta, me parece interesante. La migraña generalmente, usted tiene más experiencia, repito, se presenta en personas arriba de los 15, 16, 18, 20 años en adelante. Pero hay niños también con migraña. Y Así aquí es. pregunta el doctor José Ricardo Estrada, recomendaciones de tratamiento en pacientes pediátricos aparte de los AINES. Sí, los triptanos, en este caso, que están ya autorizados para usarse a partir de los 12, 13 años, pueden llegar a ser útiles. Si estamos hablando de un chiquitín de menos de 12, 10 años, por lo regular siguen siendo AINES. Desafortunadamente, en el caso de los monoclonales, todavía no están autorizados menos de 18 años. Podemos seguir usando como estas líneas de tratamiento. Normalmente se usa o si no los beta bloqueadores, yo casi no los uso en niños, más bien uso los famosos neurolépticos, el topiramato. Si en este caso no les son muy útiles, bueno, podemos pasar a lo que son los tricíclicos para los niños, el talpramina, a mí me gusta más, el famoso imipramina, perdón, es lo que a mí me gusta más usar. Y bueno, esto, y obviamente en ellos, sobre todo en los niños, uno se fija más en los factores desencadenantes. Por así decirlo, saber que está muy asociado a cierto tipo de alimentos, a cierto tipo de situaciones, eso es lo que hay que empezar a prevenir y darles tratamientos que sean de alta efectividad para ellos. Muchas gracias. Doctor, rápidamente los comentarios, ya estamos cercanos al tiempo. La migraña suele ser la enfermedad neurológica más frecuente en pacientes jóvenes. Los triptanos podrían estar en una buena opción terapéutica. Y en la migraña crónica, el tratamiento tendría que ser de menor a mayor dosis, por ejemplo, topiramato, amitriptilina, valproatos. ¿Cuál de estos podría ser los más recomendados? Yo empezaría primero por el topiramato, por elección. Son de los que obviamente más eficacia pueden llegar a usar. Ya si hay alguna contraindicación para su uso, bueno, pues ya pasaríamos al ácido valproico, que en este caso, o algún tricíclico, pero en este caso, por tolerancia y efectividad, el topiramato es uno de los mejores. Y sí, empezar de menos a más. O sea, si con dosis menores el paciente logra una eficacia, ya no es necesario escalarlos a dosis mayores, que pueden llegar hasta 100 miligramos. Aquí hay un comentario, me parece muy interesante. A ver, la Asociación Mexicana de Cefaleas y Migraña propone un diario de migraña. Si hay manejo preventivo con buena respuesta, se debe suspender en un tiempo determinado, por ejemplo, 6 meses. ¿Qué recomienda usted? Sí, sí, los tratamientos por lo regular se estilan de 3, 4 meses hasta 6 meses. Normalmente, si un paciente se logra estabilizar en menos de 3 meses, realmente considerar si hasta ahí dejamos el tratamiento, extenderlo a lo mejor un mes más y suspenderlo. O sea, no es necesario llegar a los 6 meses. Eso sobre todo en base a la eficacia. O sea, aquí lo que tenemos que esperar que hay una remisión casi al 100% de los ataques que en un momento dado venían muy frecuentes de dolores de cabeza.
Si el paciente logra tener una revisión casi al 100, donde dice ya llevo 2 o 3 meses ya sin dolor de cabeza, hasta ahí ya realmente le paramos al tratamiento profiláctico. Gracias, doctor. Oiga, el doctor Sergio Torres está muy inquieto. Yo le recomendaría al doctor Torres que se compre un seguro contra demandas, porque pregunta, doctor, ¿solicita una tomografía axial computada a los pacientes con migraña por aquello de las demandas? Dice, la tranquilidad es para mí. Sí, 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 digamos que en un momento dado, hoy por hoy los estudios tomográficos no están, son de los estudios que más al alcance en todas las poblaciones se pueden llegar a tener. Hay ciertas indicaciones, ciertas recomendaciones donde definitivamente no te obligan a hacer realmente un estudio en algún paciente que ya clínicamente está más que probado que es una migraña. Pero vuelvo a lo mismo, a lo que habíamos comentado. A veces no es tanto el hecho de que esté o no esté indicado, a veces la exigencia del mismo familiar que te dice que no le va a hacer un estudio y hágale un estudio, por favor, y ya. Muy bien. La doctora Escamirosa comenta aquí rápidamente, 84% de los pacientes abandonan el tratamiento por los efectos adversos y porque no se logra la libertad del dolor. Y lo felicita. Sí, gracias. Y pues sí, esa es la realidad y eso es una de las cosas que más vemos. Son pacientes que se les inician esquemas farmacológicos de acuerdo a nuestras guías y los pacientes definitivamente dejan de tomarlo porque ellos son los mismos que reclaman, doctor, su tratamiento no me ayudó absolutamente nada, o sea, me sigue dando dolor de ataque, hay que explicarles que a veces toma un poco de tiempo, que hay que ser pacientes, pero también es válido ir reconsiderando aspectos del dolor de cabeza. Como ya les había dicho en los esquemas, en las cefalas primarias, hay un dolor que es como muy parecido a los ataques migrañosos, que es las cefaleas trigeminovasculares, que esa por lo regular no mejoran con los esquemas tradicionales a la migraña. Esos son esquemas muy particulares, muy especiales, que hay que saberlos tratar, hay que saberlos detectar, hay que saberlos tratar para que haya un éxito a lo que es la remisión al dolor. El doctor Carlos Alberto Álvarez, y esta es la última pregunta que voy a leer. El doctor Carlos Alberto Álvarez comenta, pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico, ¿qué analgésico para la migraña puede usar? Por favor. Ibuprofeno. Correcto. Y el mismo doctor pregunta, y con respecto a la dieta, ¿qué alimentos evitar? Mira, aquí qué bueno que se hizo esa pregunta, la verdad es que es de importancia. Cuando vemos la lista de alimentos relacionados al desencadenamiento de las migrañas, la lista es bastante amplia, al grado que si seguimos al pie de la letra esa lista, el paciente va terminando comiendo puro chícharo y nada más, o sea, no hay como muchas opciones. En cambio, lo que se le dice y se le indica al familiar o al paciente es que vaya seleccionando aquellos alimentos que no le causan migraña y aquellos que sí le causan migrañas, que los evite. En un momento dado, así ellos mismos pueden precisar, los mismos pacientes, qué alimentos sí, qué alimentos no, realmente para ellos son provocadores de migraña. A veces no es en sí el alimento, sino muchas veces la cantidad del mismo alimento. Entonces, todo eso es importante guiarlos, orientarlos, y esa es la dieta que se tiene que establecer. Claro, si en este caso son niños, son situaciones que ellos no eligen, sino más bien eligen los papás, es evitar alimentos chatarra, evitar pizzas, alimentos que tengan altamente conservantes. Eso es lo que realmente les va a ayudar a reducir considerablemente los ataques. Amplísima su explicación, doctor. Difícil de comprender, se lo agradecemos infinitamente, de veras que nos va a hacer estudiar, esperemos aprender. Yo calculo que los próximos 25 años vamos a tener que estudiar lo que está viniendo de nuevo con el tratamiento de la migraña. A nombre del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, filial del Colegio de Medicina Interna de México, reciba nuestro agradecimiento. Cordialmente invitado para futuras sesiones. Sea usted bienvenido a nuestro querido puerto de Veracruz, nos avisa nada más. Y pues mis respetos, una plática realmente brillante y excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y para finalizar el día de hoy, doctores, para finalizar, quiero comentar que el señor doctor Salomón Barrios publicó en la página del Colegio de Medicina Interna
del Estado de Veracruz, en la página de Facebook, publicó que el día de hoy hemos iniciado el curso regional correspondiente a este año. Ha sido un éxito total. Mañana continuaremos con más conferencias de gran interés. Los invitamos a conectarse a partir de las 8:30 de la mañana. Un esfuerzo del Colegio de Medicina Interna de Veracruz, de la directiva, de todo el grupo, para mantener la actualización de la sociedad médica dirigido a todo médico que cuente con una cédula profesional. No importa la especialidad que tenga. Recuerden que por este año, este curso fue totalmente gratuito, virtual y gratuito. El siguiente año seguramente tendrá algún costo, como siempre se ha hecho. Que pasen ustedes muy buenas noches, nuestro total agradecimiento y mañana serán bienvenidos desde las 8:30 de la mañana. Buenas noches. Creo que en este momento ya puedo hablar, ¿verdad? No, doctor, un momentito, por favor. Momentito, por favor.